Hola, mi nombre es Abigail Ordóñez. Soy empresaria, psicóloga, coach de negocios. Independientemente de decir mis credenciales como el MBA o una licenciatura, mis diplomados, más bien me gusta decir que soy despertadora de emprendedores y emprendedoras. Acompaño a que se pongan en contacto con su propio poder para poder tener resultados satisfactorios de manera financiera y de manera de sueños. Quiero dar las gracias a Silvia Méndez por esta iniciativa que tiene para aportar un granito de arena de nuestros conocimientos a todos los demás. Esperamos que esto que les vaya a dar el día de hoy les funcione en su vida y sobre todo en su negocio. Vamos a comenzar con 3 preguntas. Pregúntate, ¿te gusta o te gustaba a lo que te dedicabas antes de todo esto que pasó, antes de la cuarentena, antes de todo este movimiento mundial que se dio? ¿Te gustaba? ¿Estabas satisfecho, satisfecha con lo que tú hacías? Pregúntate esto. ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante después de que todo esto se vuelva a abrir? Que entremos a una nueva realidad, a una nueva normalidad. ¿A qué te vas a dedicar? ¿Perdiste tu trabajo? ¿Cerraste tu negocio? ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante? Y última pregunta. Si fuera 1 de enero y tuvieras una máquina del tiempo y pudieras regresar a ese día y sabiendo todo lo que iba a pasar con la pandemia, la cuarentena y todo esto que ha pasado, ¿qué decisiones diferentes harías? Hay algunos, cuando les estoy dando consultoría o mentoría en los negocios, me dicen: Abigail, creo que me hubiera metido a la bolsa de valores y hubiera invertido en empresas digitales. Hay otros que me dicen: yo no cambiaría absolutamente nada porque el tiempo que he pasado con mi familia, con mis hijos, la calidad de tiempo que he tenido con los que verdaderamente me importan, ha sido hermoso. Sé que no voy a volver a tener este tiempo para poder hacer todo lo que hice con ellos, jugar con ellos, ver tele con ellos, desayunar, comer y cenar con la familia. Y si yo te dijera que sí puedes tener todo ese tiempo, la cuarentena para muchos de las personas ricas no fue una cuarentena. Ellos han vivido en cuarentena, pongámoslo con ese término, desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque sus ingresos les permiten tener este tiempo de calidad con los suyos, con su familia, con la gente que más quieren. El hogar se ha vuelto un refugio. ¿Y qué tal está tu hogar? Y vamos a comenzar presentándoles cuáles son las diferencias entre pobre, clase media y ricos. Creo que esto ya lo has escuchado, pero les voy a hacer un recordatorio, ¿ok? Esta gráfica muestra en dónde están las fuentes de dinero. ¿Cómo es que obtenemos dinero? ¿Cuáles son estas máquinas para hacer dinero? El primer aspecto es ser empleado, en lo que está de color azul. El ser empleado nos da un panorama del 80% de la población. Cuando eres empleado, pagan para remunerar tu esfuerzo, ¿cierto? De esa manera obtenemos dinero. Hay otra manera de obtener dinero. El 20% son los dueños, es decir, quienes te contratan para poder pagarte ese sueldo, es decir, los dueños de las empresas. Sigamos con el autoempleo. El autoempleo
es otra fuente de ingreso y de esa manera tienen ingresos. La gente que hace dinero son inversionistas. Solamente 4 formas de obtener dinero. Así de sencillo y así de simple. Siendo empleado, siendo autoempleado, siendo dueño de una empresa o siendo inversionista. Una vez dicho de dónde provienen los ingresos, yo te pregunto a ti, ¿de dónde proviene tu ingreso? ¿De qué lado del cuadrante estás tú? Vamos a mencionar las diferencias entre la población pobre, los de la clase media y los ricos, para que entendamos de cómo es que estas máquinas hacen dinero. Vamos a explicar algunos términos. Los ingresos. Es dinero que recibes. Es dinero que entra a tu cuenta. ¿Ok? Gastos. Es el dinero que se va. Es el dinero que sale de tu cuenta. Activos. Es algo que te pagan. Aquí es diferente a lo que los contadores conocen como activos, que son las cosas que tiene una empresa o los bienes que tiene una empresa o una persona. En este caso, los activos, para esta explicación, lo vamos a tomar como algo que te paga. Los pasivos. Los pasivos es algo que te cuesta, es algo que tú tienes que pagar. Una vez dicho esto, entonces vamos a diferenciar las personalidades de pobre, clase media y rico. La personalidad pobre o la gente pobre, por lo regular, son autoempleados informales o en su caso son empleados. Cuando ellos reciben este ingreso, cuando ellos tienen el ingreso de dinero por su esfuerzo, ¿en qué lo gastan? Lo gastan en cositas. Vamos a llamarle así. Cositas que no necesitan. Por lo regular es cuando entras a casa de estas personas y no encuentras un espacio libre de tantas cositas que tienen. La única justificación que ellos toman es porque están baratas, están económicas y al final de todo tienen una pila de basura. No les sirve para nada porque son cositas. ¿En dónde las compran? En las tiendas de baratijas, en los tianguis, en los mercados. Y esto no les genera absolutamente nada, pues no han sido educados financieramente. No es su culpa, simplemente ignoran muchas cosas. Solamente se les ha enseñado que comprar, o lo único que ellos han aprendido, que comprar les trae una cierta satisfacción, pero esta satisfacción es momentánea. Por lo tanto, ellos no son educados entre lo que es activos, que acuérdate que es algo que te paga, y pasivos, que es algo que te cuesta. Por lo tanto, una persona con esta característica, ante los siguientes años no van a obtener absolutamente nada de ganancia. Sus ingresos nunca producen más ingresos. Hay mucho sufrimiento allá afuera por dinero y esto no debería de ser así. Y lo único que queremos acentuar es que crear riqueza no es un misterio, es una fórmula. La única razón por la cual las personas no crean riqueza es porque aún no la aplican o no conocen cuál es esta fórmula. Por lo tanto, la clase media es diferente. Ellos aparentan ser ricos. Dejemos algo claro. No son ricos. Tienen buenos salarios, pero lo que compran en su día a día o en su día de salario es lo que los vuelve prisioneros de la clase media. Vamos a poner ciertos ejemplos. Cuando ellos reciben su pago, compran pasivos. Acuérdate, pasivos es algo que te cuesta. Es decir, son deudas, cosas que no te van a traer pagos. Al contrario, tú tienes que pagarlos. Coches, casas, televisiones, pagos con tarjetas de crédito de tiendas departamentales o de cosas
que simplemente se te antojaron comprar. Los ingresos mensuales que ellos perciben, vamos a poner el ejemplo de que gana una persona $6,000. El día de pago, cuando recibe su ingreso, una parte la toma para terminar de dar el enganche de un carro. ¿Qué pasa con esto? Cuando él compra un carro, vamos a suponer del año, obviamente, al dar el enganche, queda descapitalizado y el auto tal vez ni siquiera lo ocupa para rentarlo, lo ocupa para su propio uso. Y está obligado a tener mensualidades forzosas por varios años. Vamos a ver, más el seguro, más el mantenimiento, más los intereses. Son gastos que tiene todos los meses. Al pasar del tiempo, se le antoja una televisión, un equipo de sonido, un iPad, vacaciones y todo lo paga con su tarjeta de crédito. Y al final se da cuenta que sus pasivos han incrementado los gastos. Es decir, que ahora tiene más gastos de lo que gana. Sus gastos mensuales igualan o sobrepasan los ingresos mensuales. Es decir, ahora tiene que pagar más de lo que realmente gana. Ahora bien, los pobres y la clase media están educados para que todos sus ingresos dependan de su esfuerzo. Es decir, intercambian conocimientos y tiempo por dinero. Vamos a poner un ejemplo de un abogado. Al abogado le pagan por hora. Si no está intercambiando sus conocimientos con un cliente, no genera dinero. Sus niveles de estrés son altísimos. Es una vida llena de estrés porque tiene gastos y tiene pasivos que tiene que cubrir, pero sus ingresos no le alcanzan para cubrir estos pasivos. Sus vidas aparentan estar bien, pero en realidad son como una montaña rusa. Y de esto se desencadenan muchos problemas más en la familia. Vamos a ver lo que me gusta más, los ricos. Los ricos compran activos. Acuérdate, son cosas que te pagan. Los ricos usan su dinero para comprar cosas que generan más dinero. Un ejemplo son las acciones, los bienes inmuebles, la educación. Y me pueden decir, Abigail, pero si no tengo dinero, ¿cómo voy a invertir para cosas como negocios, como inversiones, como casas para rentar, ¿de dónde voy a sacar? Si piensas que la educación es costosa, deberías de cuestionarte que la ignorancia lo es más. Los ricos tienen y construyen. Por ejemplo, un negocio. El negocio es una máquina de hacer dinero. Es una super máquina, pero tenemos que poner atención. ¿Qué tipo de negocio queremos poner? Vamos a poner un ejemplo. Una máquina de videojuegos la pones en una farmacia y esta máquina produce dinero. Ese dinero no te lo gastas y compras otra máquina donde pones en otra farmacia. ¿Cuántas máquinas vas a tener al final de 2 años? Si no lo sabías, este fue el primer negocio de Warren Buffett, uno de los empresarios más ricos del mundo. Los ricos siempre están en la búsqueda de este tipo de negocios que generan ingresos residuales. Es decir, que les pagan todos los meses y al pasar de los años les continúan pagando aun cuando ya no han trabajado en ese negocio. Es decir, ya se lo dejaron a un líder o a un partner o a alguien que está llevando ese negocio. Y ellos pueden estar en su tiempo libre. Y es así como yo he construido la libertad financiera que actualmente tengo. Hace unos años conocí a alguien que me enseñó y me educó esta
salud financiera. De cada peso que ingresaba en mi cuenta, yo lo tenía que invertir. Esta persona fue mi mentor y ha sido un cambio radical en mi vida, porque construimos un negocio que nos genera un ingreso residual y que nos paga todos los meses, y ese dinero lo invertimos en más negocios. Puedes encontrar estos negocios si estás dispuesto a abrir tu mente, tomar y crear ideas. Investiga, pelotea todo lo que tienes en mente con un mentor, con un consultor o con un coach de negocios. La razón por la que digo esto es porque muchos empresarios o muchos emprendedores han querido iniciar un negocio propio y quiebran y terminan desilusionándose y ya no lo vuelven a intentar y prefieren mejor seguir siendo empleados. La clave es encontrar a un mentor para que puedas pelotear las ideas con él y pueda tener estructura tu negocio. Recuerda, eres el promedio de las 5 personas con las que convives. Es mejor tener gente más inteligente alrededor tuyo. Bien lo decía Robert Kiyosaki. Espero que pronto puedas ser tú el que cuente una historia de éxito y que podamos ayudarte a planificar mejor. Estos negocios sí existen. Todo es cuestión de tener los conocimientos suficientes para que cuando la oportunidad correcta llegue, puedas aprovecharla. Por lo tanto, recuerda, pobres son los que compran cositas. Clase media compran deudas o pasivos. Y los ricos compran activos o negocios que les generan más ingresos. Bien, una vez dicho todo esto, tenemos que tomar en cuenta otros aspectos muy importantes para poder ser del lado de autoempleo y brincar a inversionista o dueño de negocio. ¿Qué es lo que tenemos que entender y que aprender ahora? Les voy a dar 4 aspectos importantes para dar el salto cuántico y ser de esta parte de los ricos. Empezar ya. Primero, debes de tener una mentalidad abierta, una mentalidad, porque mira, te programaron, cuando eras niño te programaron y actualmente, ya de adulto, están saliendo los frutos de esa programación. Es como un árbol. El árbol cuando empieza a tener manzanas fue gracias a una semilla. Entonces, esta programación que tú tienes, hay que desprogramarla y volver a aprender. Es decir, hay que bajar a tu ego y permitir que la humildad salga y pregunte, que empieces a investigar por tu cuenta y también le preguntes a los que ya saben esta salud financiera o esta fórmula para poder crear riqueza. Pero esta mentalidad es muy importante que yo recalque que tú tienes que creértela, que tú puedes. Todos tenemos la misma capacidad para ser empresarios. 2. Los propósitos. El propósito que te lleve a hacer algo es lo más importante. Mucha gente dice, es que yo quiero ganar $1,000,000. La cantidad no importa. Eso no motiva. Lo que tienes que hacer es tener un propósito. El propósito de por qué vas a hacer ese negocio o por qué quieres emprender eso. Eso es más importante, mucho más poderoso y eso sí te va a llevar a un éxito. Este propósito debe de ser acorde a tus valores y que también al final del día sea para ayudar a los demás. Eso te va a traer mucho éxito en tu proyecto. 3. Vamos a tomar la acción masiva. ¿Qué es esto? La acción masiva es cuántas veces vas a intentarlo. ¿Cuántas veces intentas un negocio? Cuando he dado asesoría a algunos emprendedores, me dicen, no, Abigail, yo creo que no soy bueno para los negocios porque he fracasado muchas veces. Y cuando les pregunto, ¿cuándo son muchas veces? Y entonces empiezan a hacer recuentos y dicen, 3 veces he fracasado. ¿Y cuánto tiempo estuviste dedicándole a ese proyecto?
El proyecto lo estábamos haciendo durante 3 meses, lo arrancamos y 3 meses y no funcionó. O sea, 6 meses y te diste por vencido y no le diste la oportunidad de maduración de ese proyecto. Acción masiva, señores. Acción masiva es cuántas veces estás dispuesto a caerte y volver a empezar. Por ejemplo, ay, me fue muy mal en el amor, yo no nací para amar como la canción. Y cuando les preguntas, ¿cuántas parejas has tenido? Y dicen, 3. ¡Ten 100! Inténtalo 100 veces, inténtalo muchas veces. No se trata de que 1 o 2 o 3 y ya no funcionó. O en 6 meses ya esto no funciona. Tienes que darle tiempo a la maduración, pero también tienes que entender que cuando te caes te paras. Es como los bebés. Cuando tú eras bebé, tú en algún momento cuando empezaste a caminar, aprender a caminar, ¿a poco dijiste? Cuando una vez te caíste, ay no, yo ya no voy a caminar, esto no es para mí, yo tengo piernas enclencles, todos pueden caminar menos yo. Claro que no, te volviste a levantar, te sacudiste y volviste a intentarlo. Así son los negocios. 4. Administración del tiempo. Es súper importante esta parte, porque antes de que les diga este cuadrante de la administración del tiempo, es muy importante que tomes seriedad en tu proyecto. Y sí, aviso, seriedad sí es igual a compromiso. Sí, es un compromiso contigo, pero sobre todo es un compromiso con la gente, con los que están allá afuera, los que pueden beneficiarse de tu proyecto, de tu negocio. Tú tienes ese compromiso con esas personas. Por favor, no caigas en que esto no sirve, esto no funciona. Por eso vas a hacer ciertas investigaciones, pero sí tienes que ser muy serio, muy comprometido contigo y con los demás, con los que se van a ver beneficiados de este proyecto. Y sí, estoy hablando de tus clientes. También tenemos que aclarar que un emprendedor o un empresario no es el que trabaja menos, trabaja más, pero trabaja cómodamente y administra su tiempo. Es lo que volvemos a decir. ¿Qué disfrutaste de toda esta situación? El tiempo. Disfrutaste eso. Por lo tanto, hay que administrarlo bien. El secreto de la administración del tiempo, simple y sencillamente, es priorizar. Hay 2 aspectos importantes de la priorización, que es lo que es urgente y lo que es importante. Lo que es urgente hay que hacerlo ya. Y lo que es importante hay que hacerlo paulatinamente, pero sin olvidarnos de que lo tenemos que hacer porque es importante. Se desglosan 4 aspectos importantes entre lo importante y lo urgente. ¿Cuáles son? Tus hábitos. Los hábitos que tienes te van a llevar a tu éxito o a tu fracaso. Esto es muy sencillo de entender. Segundo aspecto, la planificación de tu día. Tus proyectos son importantes. Podemos tener la planificación en la cabeza, pero a veces no surge lo mismo porque no lo tenemos escrito. Es decir, para construir un edificio debe de haber planos. Planificaron antes para poder construir tal edificio. Entonces, ¿por qué no hacer una planificación de tu día? 3, las metas. Las metas son muy importantes porque volvemos a repetir, ¿cuál es el propósito de todo esto? Pero también tenemos que tener unas fechas límites, porque si tú no te pones metas a alcanzar y les das tiempo, pues esto no va a tener una estructura ni una buena administración del tiempo. Por lo tanto, tenemos que poner ciertas fechas como deadlines, para que tú tengas un panorama de en qué tiempo vas a ir terminando ciertas tareas. Después vamos a hacer un video de la gráfica de Gantt. Es muy, muy bueno. Y por último, el estilo de vida que tienes, diagonal, las reglas. Las reglas son muy importantes. No es que seas una persona inflexible. Claro que puedes ser flexible, pero si tú no tienes reglas para ti mismo o para ti misma, obviamente que esto no va a tener una buena estructura, una buena cimentación. Es decir, por ejemplo, si tú vas a hacer en un día
ya tienes planeado qué es lo que tienes que hacer y ya tienes la fecha de entrega para ti mismo o para los demás, para tu equipo, entonces tienes que poner una regla. De este día a este día me voy a dedicar 3 horas. Esas 3 horas van a ser de tal a tal hora. Y en esa hora no voy a recibir llamadas. En esa hora no voy a tener mi celular prendido. En esa hora voy a tener nada más concentración en mi proyecto. Esas son las reglas. Bueno, espero que todos estos tips, que todo esto que te acabo de comentar, despierte en ti el emprendedor que llevas dentro. Porque tú disfrutaste tu tiempo. Y lo mejor de todo es que los empresarios, los emprendedores, son dueños de su tiempo. Por lo tanto, ya tienes un motivo por el cual empezar a emprender. Y si de ahí podemos ayudar a los demás, tener mejor calidad de vida, ir a los lugares que tú quieras, cuando tú quieras, como quieras, desarrollarte, ser más feliz, tienes muchas ventajas para emprender. Muchas. No hay dependencia de nadie. Que dependa tu ingreso de alguien más que de ti. Eso es lo más importante. Y ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu propósito?